título de la palabra de hoy es Sacerdocio Santo, Instrumentos de Justicia. Dios está buscando en esta generación un sacerdocio santo, un sacerdocio apartado. Cuando hablamos de un sacerdocio santo, inmediatamente pensamos en santidad como un código moral o estar intachable según lo que es la vida pública, lo que es nuestra manera de actuar, nuestras palabras. Pero aunque lo puede incluir, la palabra santo va mucho más allá de hablar bien, de no hacer cosas indebidas. Alguien puede ser moralmente intachable, correcto, moralmente justo, y sin embargo no ser hallados santos para el propósito de Dios. Porque santidad no tiene que ver solo con no hacer cochinada, no hacer cosas feas, sino que tiene que ver con que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que representamos, está rendido a Él, está apartado a Él. Amén. Cuando uno entiende en profundidad la complejidad de la palabra santidad, se empiezan a dividir nociones que tenemos, por ejemplo, entre lo sacro y lo profano, lo que es de Dios y lo que es secular. Y de pronto toda nuestra vida integralmente empieza a verse rendida a un solo objetivo, y es poder ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces el título de hoy es un sacerdocio santo, instrumentos de justicia. Y le decía a Brian cuando puso el título en la transmisión de Facebook que no me decidía entre los dos títulos, así que le puse los dos. Sacerdocio santo, instrumentos de justicia. Porque allí donde Dios encuentre un sacerdocio, encuentra instrumento de justicia para esta tierra. Donde sea que haya un sacerdocio para Dios, hay un instrumento para ejecutar la justicia de Dios aquí en la tierra. Amén. Quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 5. Porque inmediatamente hablamos de sacerdocio. Llegamos un domingo como este y el pastor tiene una palabra de sacerdocio. Y algunos sentimos como que nos queda grande el poncho, ¿no? Decimos, oh, si hay una palabra de arrepentimiento, estaba más acorde a mí. Si hay una palabra de sacerdocio, si hay una palabra de que Dios está buscando un sacerdocio santo, ahí donde decimos, bueno, era una palabra para los ministros, era una palabra para los servidores, para los adoradores, para los predicadores, para los intercesores. Porque inmediatamente nos damos cuenta de que no somos dignos de tal nombramiento, no somos dignos de tal tarea, no somos dignos de siquiera pensar que podemos aplicar para un sacerdocio santo. Séanme brutalmente sinceros, ¿quién se ha sentido en algún momento como que el poncho le queda grande cuando nos dicen que Dios nos ha llamado a un sacerdocio? ¿No? Nos decimos, mamita, ¿a mí? Póngame portero si quieren, junto a la ofrenda, y van a descubrir que también en esos actos hay sacerdocio. Y claro, es porque rápidamente lo pasamos por el filtro de nuestra dignidad personal. Nos miramos al espejo y decimos, yo no doy a la talla de un sacerdocio. Ni hablar si escuchamos una prédica como la del domingo pasado, en la cual Flor nos mostró por medio de las escrituras, del libro de Éxodo, lo que significaba el sacerdocio. Y ella nos relató un poco los principios del sacerdocio, las leyes del sacerdocio. Y claro, uno ve que el sacerdocio es, diría mi amigo Nico, es serio. Es un asunto serio. Es un asunto que conlleva una pericia, que conlleva una dedicación. ¿Cuántos están conmigo en eso? Amén. Y es ahí donde uno más fuera se siente todavía de aplicar para un sacerdocio. No dice, simplemente yo no soy digno. Para los que no están familiarizados con el término sacerdocio, con la palabra sacerdocio,
vean la prédica de mi esposa del domingo pasado. Pero si pudiera hoy resumírselos con una breve explicación, les diría que sacerdocio se trata de ministrar el altar de Dios. Desarrollar un sacerdocio significa vivir para ministrar el deseo del corazón de Dios. Amén. Que Él encuentre en cada uno de nosotros un hombre, una mujer que vive no para su propia voluntad, no para el deseo de su carne, no para las demandas del sistema, de este mundo que nos rodea, sino que vive para responder al deseo del corazón de Dios. Amén. Claro, esto estaba muy bien tipificado en el Antiguo Testamento por medio de muchos rituales, por medio de muchos sacrificios, por medio de muchas acciones que eran simbólicas, representativas, pero que al fin y al cabo se tratan de una sola cosa, que es vivir para ministrar el deseo del corazón de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, cuando decimos que Dios está buscando un sacerdocio, está buscando una iglesia, está buscando una generación, está buscando hombres y mujeres que viven para responder al deseo de su corazón, para ministrar el altar de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esto? Pero la buena noticia, y el Evangelio son buenas noticias, es que el sacerdocio al cual hemos sido llamados no descansa en nuestra propia justicia, ni en nuestra propia dignidad. Amén. No es por los méritos de Nilda, no es por los méritos de Anita, no es por los méritos de Celi o por los méritos de Nahuel, que bueno, acá llegué a ser sacerdote, ¿no? Sino que es por los méritos de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre, nuestro Dios, el juez justo, ¿cuántos dicen amén? Vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Qué simboliza este libro que estaba en la mano, en la derecha del que está sentado en el trono? ¿Qué significa este libro y estos sellos que están cerrando ese libro? Ese libro tipifica a grandes rasgos la voluntad de Dios, el plan eterno de Dios. Este libro, en algunas otras porciones de la Escritura, es también conocido como el libro de la vida. Es el libro del plan de Dios, desde el principio hasta su consumación. Es el misterio de Dios. Es Cristo. Es el misterio oculto desde los tiempos y edades, pero que hoy en Cristo nos ha sido revelado por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ahora, ese libro contiene un plan, un propósito eterno, y también contiene la ejecución del cumplimiento de ese misterio, la ejecución del cumplimiento de ese plan oculto y misterioso desde los tiempos y edades. ¿Cuántos quieren que ese plan eterno se dé cumplimiento aquí en la tierra? Amén. Gloria a Dios. Todos queremos que ese plan eterno se dé cumplimiento aquí en la tierra. Pero he aquí uno de los grandes misterios del plan eterno de Dios, que en la Biblia está descrito con muchos tipos de versículos, pero hoy le voy a mencionar algunos de los más conocidos, que dice que, por ejemplo, no hará nada Dios sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Vemos de que el misterio de Dios, el plan eterno de Dios, la voluntad eterna y misteriosa de Dios, Él quiere darle cumplimiento aquí en la tierra, pero que Él no la cumplirá arbitrariamente, sino que Él no hará nada sin colaboración. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. En el Antiguo Testamento lo decía de esta manera: no hará nada Dios sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. En el Nuevo Testamento lo dice de una manera diferente. En Efesios capítulo 3, versículo 10, para los que están tomando apunte, dice: dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades por medio de la iglesia. ¡Wow! ¿Cuántos quisieran que Dios revele su multiforme sabiduría, su plan eterno a los principados y potestades en las regiones celestes? Amén. Todo el Señor, dale, hacelo.
Revelale al hombre fuerte de la ciudad tu poderío. Revelale al hombre fuerte, al principado de la nación, tu autoridad, tu santidad, tu juicio, tu verdad. Pero ¿saben cuál es el misterio? De que Dios no hace nada si no es por medio de la iglesia. Y es que, amados, desde el principio hasta el fin, para Dios dar cumplimiento y ejecutar lo que está escrito en su libro, buscó un sacerdocio. Para todo lo que Él quería ejecutar aquí en la tierra, Él siempre se buscó un sacerdocio. Amados, para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en tu familia, necesita un sacerdocio. Para hacer lo que Dios quiere hacer en la iglesia, Él está buscando sacerdocio. Para hacer lo que Dios quiere hacer en la ciudad, Él necesita hallar en la ciudad un sacerdocio. Para hacer lo que Él quiere hacer en las naciones de la tierra, Él está buscando un sacerdocio. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Dice la Escritura que los ojos del Señor recorren la tierra, buscando mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Mis amados, el primer interesado en ejecutar su voluntad en la tierra es Dios. Pero Él está buscando un sacerdocio. Él está buscando un corazón. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Hay una canción preciosa de Marcos Brunet que a mí me gusta mucho, que dice: tengo tantos tesoros para dar, tantos secretos para contar, pero no sé dónde depositar. Estoy buscando en quién confiar. Tengo tanto amor para brindar, tantos misterios para mostrar, pero no sé dónde depositar. Estoy buscando en quién confiar. Él está buscando en quién confiar el misterio de su voluntad. Él está buscando en quién confiar el misterio de sus juicios. Él está buscando a alguien que, como la amiga hoy, cante: cuán profundas riquezas el saber y conocer más de Dios. Cuán insondables sus juicios y sus caminos son. Está buscando a alguien que quiera conocer sus caminos. A alguien que quiera conocer el misterio de su voluntad. Amén. En el Antiguo Testamento Él lo mostró, que no haría nada sin antes hablarlo con sus siervos los profetas. Si no, vean cuando Él decidió traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. La maldad, el pecado de esas ciudades estaba creciendo tanto que corría el riesgo de contaminar en el futuro la simiente de Abraham. Contaminar al pueblo de Israel cuando éste se desarrollara y así malograr el plan de Dios con Israel hasta que Cristo naciera. Así que Dios dijo: vamos a desatar un juicio. El pecado de Sodoma y Gomorra subió de tal manera delante de su presencia que Él dijo: voy a desatar un juicio. Pero miren lo que dice Dios: pero haré algo sin antes contarle a mi amigo Abraham. Haré algo sin antes contarle al que camina conmigo. Porque todo lo que Dios hace y ejecuta en la tierra lo hace por medio de un sacerdocio. Y Él le manifestó qué es lo que el altar estaba hablando respecto a Sodoma y Gomorra. El altar estaba hablando juicio, fuego y azufre. Pero Abraham le dice: ¿y si hubieran 50 justos? Bueno, si hubieran 50 justos no lo haré. Y así es que Abraham empieza a negociar con Dios, porque Dios no hace nada sin antes hacerlo por medio de un sacerdocio. Y es más, la vida de Lot es rescatada del fuego de Sodoma y Gomorra porque había un sacerdocio sobre la tierra. Amados, hay un remanente que será salvo del fuego de juicio que vendrá sobre la tierra si hay un sacerdocio. Dios podrá ejecutar su salvación a los justos si encuentra en la tierra un sacerdocio. Aquí podríamos poner muchas palabras que no son más que sinónimos o ejemplos de lo que al final define una misma cosa: sacerdocio. Podríamos poner la palabra intercesor, podríamos poner la palabra adorador, podríamos poner la palabra ministro, y todos ellos se resumen en una sola palabra: sacerdocio. Porque el sacerdote es un intercesor entre Dios y los hombres. Porque el sacerdote es un adorador que solo vive para ministrar el deseo del altar de Dios. Porque el sacerdote es un ministro. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Él está buscando un sacerdocio.
Y ahí está Dios sentado en el trono y Él tiene el libro de su voluntad. Él tiene el libro de sus juicios. Él tiene el libro de sus designios a ser ejecutados sobre la tierra. Pero el primer problema que dijimos que hay es que Él necesita un sacerdocio. Y segundo, que sea digno. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? En el Antiguo Testamento, la manera en la cual el Señor resolvió este asunto fue por medio de un sistema de sacrificios. Presentando un cordero, presentando un animal en el cual se expiara el pecado del pueblo para que el sacerdocio pueda acceder al lugar santísimo y allí pueda recibir la instrucción de Dios. Pueda conocer lo que el altar de Dios estaba hablando y demandando para su era, para su generación. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Pero el mismo escritor de Hebreos nos dice que este era un camino imperfecto, porque estos animales no tenían la capacidad de borrar el pecado del pueblo, sino que lo cubría, lo expiaba por una determinada cantidad de tiempo. Y aparte había que lidiar con el riesgo de que algún año el cordero no fuera recibido. Que en todos los protocolos de que fuera puro, sin mancha, y todos los protocolos que el sacerdote incluso debía cumplir y que el ritual debía cumplir, fuera mal cumplido, y eso hiciera que un año yo dijera, este cordero no lo recibo. Eso era un gran riesgo. Primero y principal para el sacerdote, ¿no? Que quedaba seco ahí del otro lado del velo. Dice que si el sacrificio no era recibido, ellos se daban cuenta porque las campanitas de las orlas de su vestido dejaron de sonar, así que con una soga lo sacaban del lugar santísimo. Eso ya es un problema en sí mismo. Ni hablar de que el pueblo se quedaba por un año sin contar con el favor del pacto con Dios, sin el favor de la comunión con lo que hay del otro lado del velo. Y amados, como decíamos en Ensenada hace unos sábados atrás, todo lo que mana de Dios para con su pueblo mana por medio de la comunión. No del conocimiento bíblico, no del cumplir los estatutos, sino de que haya comunión. De que ese cordero sea aceptado. Pero damos gloria a Dios porque hay un cordero que fue aceptado de una vez y para siempre. Amén. Y ese cordero no solo fue el cordero expiatorio que cubre nuestro pecado, sino que, como mi amigo Nico me enseñó, sino que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús acercarse al Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este Cordero ya no cubre tu pecado por una determinada cantidad de tiempo, sino que quita el pecado de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo eso, sino que este Cordero también vino a ser nuestro sumo sacerdote, que penetró en el lugar santísimo y ahora habita allí para siempre. Amén. ¿Cuántos creen que Él es digno? Él fue hallado digno. Pero claro, cuando ven el libro y ven el misterio de Dios y la voluntad de Dios, los planes de Dios que deben ser ejecutados en la tierra y que no se halló ninguno digno, dice, pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Entonces dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Y escuchen esto. Dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¡Wow! Dice,
digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. Amados, este Cordero no es solamente el Hijo de Dios, sino que es el Hijo del hombre. Es el nuevo sumo sacerdote de la humanidad. Uno de entre los hermanos, uno de entre la congregación, que fue hallado digno de tomar el misterio de Dios. Me gusta decir que la victoria de Cristo como Cordero no fue Dios ganándole al diablo, no fue Dios venciendo la muerte, no fue una victoria de Dios sobre las tinieblas. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 que en el principio la luz resplandeció y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. La cruz nunca se trató de un conflicto entre Dios y el diablo, ni el Dios y el pecado, ni Dios y las tinieblas, sino que fue la victoria del Hijo del Hombre. Él se hizo hombre, se hizo carne para vencer por nosotros lo que ninguno de nosotros era digno de ofrecer en ese altar. Así que cuando decimos Él es digno de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, es que un hijo de hombre fue digno de acceder al misterio de la voluntad de Dios para que sea ejecutada en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él es digno de abrir el libro. Yo oro, me apropio de tu oración, amiga. Oro que hoy se abran tus ojos para entender este misterio. Se halló uno digno de abrir el libro. Se halló uno digno de abrir el rollo. Se halló uno digno de traer la voluntad de Dios, se revele y se ejecute en tu vida y en la mía. Se halló uno digno de acceder al misterio de la voluntad de Dios y se ejecute sobre las naciones de la tierra. Se halló uno digno. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y acá viene lo mejor, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. A este punto alguno va a pensar que nos pusimos de acuerdo con Marlene en la elección de las canciones y el mensaje que iba a predicar, pero la verdad es que no, salvo el acuerdo que hay en el Espíritu Santo. Cuando el viernes nos compartió las canciones que tenía para hoy, le dije, me spoileaste toda la prédica del domingo, pero gloria a Dios, porque es la señal, la confirmación que Dios está hablando en medio de nosotros. Amén. Dice que este Cordero no solo fue digno para tomar el libro de la voluntad de Dios y ejecutar sus juicios en la tierra, ejecutar sus propósitos en la tierra, sino que también con su sangre compró para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de Dios y reinarán sobre la tierra. El domingo pasado, mi esposa nos compartía una perlita tremenda, que cuando Dios se escogió en el antiguo pacto un sacerdocio, cuando se escogió a los levitas, ¿cuántos recuerdan eso? Dios dijo que ese sacerdocio que Él se apartaba para Él era la recompensa que Él tomaba por los primogénitos que salvó en Egipto, cuando el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando el ángel de la muerte, cuando ese juicio se ejecutó sobre la tierra de Egipto, dice que el ángel de la muerte mató a los primogénitos de toda la tierra de Egipto, menos las casas que estaban bajo la sangre del Cordero. Tremenda figura de Cristo, de la salvación y del Evangelio. Así que cuando Dios salvó a esos primogénitos por la sangre del Cordero, dice que luego en el desierto Él se apartó un sacerdocio para Él. Y dijo, este sacerdocio que yo me aparto es la paga, Él se estaba cobrando, Él estaba tomando la recompensa de los primogénitos que había salvado en Egipto. No, Dios es buen comerciante, ¿no? Decía ayer yo que por algo los judíos son buenos negociantes, ¿no? Pues miren cómo negocia Dios. Dice, bueno, yo los salvé, la sangre del Cordero cubrió a los primogénitos, ahora yo compré para mí un sacerdocio. Gente que vive para ministrar el altar de Dios, para ministrar el deseo del corazón de Dios y ejecutar sus planes en la tierra. Amén. Amado, quiero decirte que con su sangre Él te compró. Él te hizo salvo. ¿Cuántos dicen amén? Él te libró de la muerte, Él te libró de las tinieblas. Vivías bajo el príncipe de la potestad del aire, Él te libró, su sangre compró tu vida. Él se proveyó para sí mismo un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra.
Amén. Acá, amados, se encuentran dos palabras que vamos a encontrar a lo largo y a lo ancho de la Escritura de la mano, que son la palabra reino y sacerdocio. Digan conmigo reino, digan conmigo sacerdocio. ¿Cuántos están familiarizados con este término? Que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Hoy lo cantamos, ¿no? Y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y yo les debo confesar que si bien prácticamente nací en la iglesia, porque ya a los 6 años ya empecé a ir a una horita feliz, a los 8 se convirtió toda mi familia, así que estoy muy familiarizado con el término reyes y sacerdotes. Pero aún así, por mucho tiempo me costó reconciliar ambos mundos, el mundo de los reyes con el mundo de los sacerdotes. Hasta hace poco todavía lo volví loco un poco a mi amigo Nico, a Fran también. Me cuesta mucho reconciliar la figura de rey con la figura de sacerdote. La entiendo, mi mente la entiende, doctrinalmente la entiendo, pero siento que hay algo que me falta. Pero, amados, es de vital importancia que podamos entender en estos tiempos finales nuestro sacerdocio. Porque Dios está buscando un sacerdocio. Porque muchos de los procesos que estás atravesando es porque Él está purificando para sí mismo un sacerdocio. Porque muchos de los fuegos de prueba que has estado atravesando es porque Él dijo, yo me sentaré y purificaré a la casa de Leví como se purifica el oro y la plata para que me ofrezcan ofrendas justas, para que hagan mi voluntad, para que me ofrezcan en mi altar lo que yo estoy buscando de esta generación. Entonces es importante que entendamos de qué se trata sacerdocio, pero también de qué se trata reino, porque también mi esposa nos dijo que el evangelio es la buena noticia de un reino. Ella nos decía que la palabra evangelion, de donde viene la palabra evangelio, significa buena nueva, buena noticia, pero no es cualquier buena noticia. Es la buena noticia de un rey que ha vencido, de un reino que se ha impuesto sobre otro reino. Amén. Nos leía otro pasaje el domingo pasado que decía que nos calzábamos con la disposición de anunciar las buenas nuevas, que Dios reina. Así que la buena noticia que tenemos para compartir es Dios reina. Pero a mí me costó por mucho tiempo, les voy a ser sincero, la figura de sacerdocio con la figura de reino. De las dos, la que siempre más claro tuve fue sacerdocio. Quizás porque por muchos años recibí mucha palabra de sacerdocio, mucha enseñanza sobre sacerdocio, mucha confirmación de Dios sobre sacerdocio. Cuando yo quería servir a Dios en otras cosas, Él siempre me decía sacerdocio, el altar. Yo te creé para el altar, naciste para el altar. Le contaba a Sharon hace unos días atrás que cuando me agarró los 16, 17 años, la onda del rock, yo digo, voy a tener una banda de rock cristiana, voy a servir a Dios así, dije. Voy a ser el próximo Rescate o Kiosco. Y Dios me decía, el altar. Yo te llamé un sacerdocio. Pero miralo, Ulises. Ulises con lo que yo lo llamé a hacer. Y vos con lo que yo te llamé a hacer. Sacerdocio. Altar, sacerdocio. Iba a cualquier altar a que me ministraran. Altar, naciste para el altar. Sacerdocio. Otra vez, ¿no? Amados, no pueden pelear con Dios. Sacerdocio lo entendí siempre. En vivir para ministrar el deseo de Dios. Amén. Quiero que me acompañen primero a Primera de Pedro. Capítulo 2. Dice, Cristo es la piedra viva. Versículo 4. Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo es la piedra viva. Rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, mire que pongo una piedra viva. Cristo, que es la piedra viva, rechazada por la humanidad, pero dice que los que se acercaron a ella
encontraron una roca firme. La piedra que otros desecharon vino a ser la piedra angular de toda la edificación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero dice que también lo que nos acercamos a ella, fuimos hechos como piedras vivas. Nos hemos hecho semejantes a Él. Piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Amén. Los que se acercan al sumo sacerdote también toman de Él la figura de sacerdocio. Nos vamos pareciendo cada vez más a la piedra angular de toda la edificación. Amén. Y dice que de este modo llegamos a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Amén. Así que al acercarnos a Cristo por medio de la fe, nos volvemos un sacerdocio que ofrece sacrificios espirituales. Ya no de animales, ya no de cabritos, ya no de becerros, sino de obediencia. Amén. De obediencia al altar de Dios. De obediencia a los designios de Dios. Una sombra de esto Dios mostró en el Antiguo Testamento. De que aunque instituyó sacrificios, aunque instituyó ciertos animales para purificación, ciertos animales para remisión de pecados, sin embargo, él de muchas maneras dijo a través de los profetas que más que sacrificio, Él busca obediencia. Y que mejor que el olor del holocausto es el escuchar al Señor. Amén. Y así es como va Él construyendo una casa espiritual, por medio de un sacerdocio espiritual en cada una de nuestras vidas. Amén. Quiero que me acompañen a Salmos, capítulo 110. Porque yo empecé a decirle, Señor, yo entiendo nuestro sacerdocio, entiendo aún la importancia de nuestro sacerdocio en los últimos tiempos, para que sean ejecutados tus juicios, para que sea ejecutada tu voluntad. Entiendo la importancia de un sacerdocio que crece en la medida de justicia, para que tu voluntad sea establecida en la tierra. Pero no entiendo cómo entra la figura de rey, de reyes, aquí. Para ayudar a mi desesperación, el amigo Fran viene un viernes allá en Berizo y me dice, Dios te dio la autoridad de un rey. Digo, ¿por qué de un rey? Decía un sacerdote y entiendo, pero ¿cómo es la autoridad de un rey? Porque inmediatamente uno lo asocia con los reyes de la tierra, con un poder gubernamental. Después viene el amigo un sábado en Ensenada, Nico, después de la reunión y me dice, tengo una palabra, me dice, que el Señor te ha entregado las llaves de David para abrir y nadie cierre. Y otra vez un rey, dije yo. ¿Cómo funciona esa autoridad? No, sí, le estoy abriendo mi corazón. Se volvió loco el pastor. Pero que no entendía, porque yo entiendo la autoridad del sacerdocio. La autoridad del sacerdocio es responder a lo que el altar habló. Y amado, siempre que uno ejecuta lo que el altar habló, se establece sobre la tierra. ¿Cuántos están conmigo en esto? Hasta que una noche me voy a acostar pensando en estas cosas, dije, bueno, el Señor va a revelar cuando Él quiera. Y ya cuando apagamos la luz, estamos todos en silencio, siento que el Espíritu Santo me dice Melquisedec. Y entendí lo que el Espíritu Santo me quiso decir. Melquisedec, para los que no sabían, fue un rey y sacerdote del Antiguo Testamento, anterior al pueblo de Israel, e incluso antes de que Abraham empiece a caminar con Dios. Este hombre ya era rey y sacerdote de Salem. Salem es lo que hoy es la tierra de Jerusalén. Así que este hombre ya era rey en Jerusalén. Y era un rey y sacerdote de Dios, del Dios verdadero. De hecho, es a él a quien Abraham le paga sus diezmos, le da la 10ª parte de sus riquezas, y es este hombre el que le da pan y vino, símbolo de la cena del Señor, símbolo de Cristo, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre, a Abraham. Él era un sacerdote del Dios verdadero, aunque todavía no existía el pueblo de Israel y muchos menos el sacerdocio levítico del que nos enseñó Flor el domingo pasado. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y el Señor me dice Melquisedec. Sí, ya sé por dónde venía Espíritu Santo, dije yo. Sí, él fue rey y sacerdote. Sí, pero ¿qué significa Melquisedec?
Tuve que rebuscar un poquito en mi memoria y dije, Rey de Justicia. ¿Y qué significa Salem? Lugar de paz. Eso significaba la tierra de Salem. Y es donde el Espíritu Santo me dice, donde hay un rey de justicia, habrá un lugar de paz. Amén. ¿Hasta ahí me siguen? Donde haya un reino de justicia, habrá una ciudad de paz. Habrá una nación de paz. Habrá una tierra de paz. Por eso yo quiero reyes. Y este no era cualquier rey. Era un rey que era sacerdote de Dios. Sacerdote del Dios vivo. Amén. O sea que donde hay un reino que es sacerdote de Dios, habrá un lugar de paz. Bueno, me voy a dormir, al otro día me levanto, abro la Biblia así, y ¿vieron cuando abren la Biblia y la primera frase en la que se fija sus ojos resalta de todas las demás? Abro la Biblia y encuentro en el Salmo 110, versículo 4, que dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, dije, evidentemente el Espíritu algo por acá me quiere mostrar. Este pasaje yo lo conocía, de hecho hasta he enseñado sobre él. En una ocasión mi esposa hizo una serie en el tiempo de la ofrenda, los que hace tiempo están con nosotros se acordarán, 3 domingos seguidos hizo una serie de Melquisedec y de la ofrenda con el libro de Hebreos. Pero claro, yo nunca saqué la conclusión de que ese pasaje que está en Hebreos viene del Salmo 110. Ahora vamos a leer el pasaje de Hebreos, donde muestra cómo Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero claro, esa palabra está tomada del Salmo 110. Fue David el que lo dijo. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y algo que a mí me encanta de David es que me he dado cuenta que sus salmos son muy mesiánicos. ¿Cuántos están conmigo en eso? Uno ve a Jesús en sus salmos. Aún hay profecías en sus canciones, hay profecías en sus salmos. Jesús cumplió muchas de las profecías de David en los salmos. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que él no la cantaba porque, bueno, vamos a profetizar de Cristo. Él las profetizaba en medio de vivencias que él estaba teniendo, en medio de dificultades que él estaba atravesando. Y es bien conocido de que David, aunque era rey, aunque era gobernante, y aunque pertenecía a la tribu de Judá, no de los levitas, no de Leví, pero que él tenía un gran deseo de ser sacerdote de Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? Vamos a encontrar la escena cuando está entrando el arca, cuando él recupera el arca y la mete a Jerusalén. Nos leía Flor el domingo pasado, que él empieza a danzar y dice que él llevaba puesto un efod de lino. Ropas sacerdotales que a él no le correspondían. Pero es que él quería ser sacerdote. Él quería ministrar a Dios. Él decía de alguna manera, yo sé que no me corresponde, no sé quién me llamó acá, pero yo quiero ministrar a Dios. Yo quiero ministrar el altar de Dios. Yo quiero preparar casa para Dios. Yo quiero preparar lugar para el Señor. Había un sacerdocio que gritaba dentro de David. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Hay otra escena todavía mucho más polémica. Y es cuando David todavía no era ni siquiera rey de Israel. Porque bueno, uno dice como rey se puede tomar una atribución. Es el Señor de la tierra, ¿no? Que igual no, porque Saúl una vez quiso hacer una ofrenda sin esperar al profeta Samuel y le arrancaron el reino. Pero bueno, uno dice, bueno, Dios lo quería mucho y ya que es rey, lo dejamos. Pero hay una escena más polémica todavía. Y es cuando David todavía no era rey. Él andaba con los de la tribu, los de la cueva de Adulam, que se habían hecho ejército de David, y se habían vendido a los filisteos para pelear con el ejército filisteo. Bueno, ¿no me quiere Saúl? Me voy con los filisteos. De algún lugar tenemos que comer, decía David. En algún lugar no tienen que pagar para poder comer. Y se vendió al rey Aquis de los filisteos, el enemigo del pueblo de Israel. Era un bardero este David. Y hay un momento donde ya el ejército mismo no lo quiere. Dice, no, porque nosotros cómo sabemos si a mitad de la guerra no te volvés en nuestra contra. Porque vos sos un israelita. Pero este David no lo quería nadie. Pero dice que cuando vuelven a Gilgal, donde él tenía su familia, su bagaje, donde estaban sus tiendas, los enemigos se habían robado a toda su familia, a sus hijos, a sus esposas
y su bagaje. Y dice que David y los soldados lloraron hasta que no tuvieron más fuerza para llorar. Pero dice que luego de llorar y de desahogarse, dice, luego David se fortaleció en el Señor. Y dice que a un sacerdote, a Ahimelech, le dijo, tráeme un efod. No le dijo al sacerdote, consulta al Señor. Le dijo, tráeme un efod. La mira Luciana porque ella sabe mucho de efod y estas cosas. Tráeme un efod. Y dice que Ahimelech le trae un efod y David se lo pone y consulta al Señor. Y le dice, Señor, ¿nos lo entregas en la mano a los enemigos? Y Dios le dice, sí, persíguelos, porque yo te los entrego en la mano. Y recuperarás a tu mujer, y recuperarás el bagaje y todo el botín. ¡Wow! David se vistió ropas de sacerdote y consultó al Señor. Esto le traía problemas también. De hecho, la primera en mirarlo con desagrado por venir con efod de lino fue su esposa, Mical. Me dijo, qué bonito el rey, ligerito de ropas. Porque el efod Luciana algún día se lo explicará mejor, es una ropa corta, es una ropa que solo cubre una parte de lo que es todo el traje sacerdotal. Y él dice que solo andaba con un efod de lino. Se le veían los calzones al rey. Qué bonito el rey. Le traía problemas el querer ponerse ropas de sacerdote. Y así que me encanta ver a Dios afirmándole a David, diciéndole, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Acá hay un detalle. Según el orden de Melquisedec. Es que David no entienden tu sacerdocio. Los levitas no entienden tu sacerdocio. Tu esposa no entiende tu sacerdocio. Los soldados lo mirarían y que se pone un efod para consultar al Señor, no lo entienden porque tú no eres sacerdote según el orden de Leví. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Alguien diga conmigo, apa. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 6. Y véanse esta perlita. Créanme que hay algo poderoso detrás de todo lo que les estoy compartiendo. Dice que un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso, algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Hay otra versión que dice, ¿por qué se empeñan en hacer lo que está mal, según la ley de Moisés? Ya los fariseos estaban hastiados, estaban frustradísimos, porque todo el tiempo transgredían la ley de Moisés. No se podía cosechar trigo un sábado. Y los discípulos, como quien no quiere la cosa, como niños que van jugando, empezaron a arrancar el trigo de los campos, a desgranarlo y empezaron a comerlo. Tenían un hambre los muchachos. Y dice que los fariseos le decían, ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Y Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Dice que él entró en la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y les dio también a sus compañeros. Cuando le dicen, Jesús, ¿por qué tus discípulos siguen transgrediendo la ley de Moisés? Lo que dice la ley, la escritura, lo que hoy es nuestro Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, ¿ustedes no escucharon esa vez en la que David entró al templo, entró al tabernáculo, a la casa de Dios y tomó los panes santificados, lo que solo el sacerdote tenía derecho a comer? Y no solo comió él, sino que también les dio a sus soldados. Entonces añadió, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. ¡Wow! El Hijo del Hombre, dijo, el que está frente a ustedes, es Señor del sábado. Más adelante, para hacer corta la historia, él entra en la sinagoga y vio a un hombre con la mano chiquita, la mano paralizada, y todos estaban esperando que él lo sane. Este lo va a sanar el día de reposo. Y Jesús, dándose cuenta de que ellos estaban esperando que él haga algo malo, dice que Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte frente a todos.
Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús le dijo a los otros, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre, extiende la mano. Así lo hizo el hombre y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podían hacer contra Jesús. Jesús le mostró de que Dios había hecho el sábado para el hombre y no al hombre para servir al sábado. Pero él ahora se levantó diciendo, yo soy mayor incluso que el sábado. Yo soy mayor incluso que la ley de Moisés. ¿Y cómo se los comparó? Con David. Así como David también entró como Pancho por su casa y comió los panes que solo podían comer los sacerdotes. Y yo me imagino, amados, que cuando los sacerdotes le dan el pan, de hecho le dicen a David, pero que nadie se entere que te dimos el pan. Los sacerdotes no se ofendieron cuando David le pidió el pan. Solo le dijeron que no se enteren. Yo me imagino, mis amados, que los levitas, los sacerdotes, se dieron cuenta de que David de alguna manera tenía derecho a comer ese pan. No sé qué ley es la que le aplica. No sé, no entendían Melquisedec, no entendían qué ley le aplica. Yo sé que de alguna manera él puede. Tomá, comé. Y para los muchachos, dijo David, sí, tomá, llévate para todos los muchachos. Sabía que de alguna manera ellos podían comer. No saben qué ley espiritual es la que permite que él coma este pan, pero tomá, llévatela. ¿Le ha pasado alguna vez sentir de que algo que, como dice Guido Casca, está mal, pero no está tan mal? Mirá, yo a otro lo reprendería, pero de alguna manera yo sé que está bien. ¿No? Yo me imagino que los que seguían a Jesús y él sanaba el día de reposo decían, está mal, está destruyendo lo que aprendimos de chiquito en la escuela rabínica. Pero de alguna manera siento que no está mal. Que hay una ley que lo avala. No entienden cuál es esa ley, pero saben que alguna ley lo tiene que avalar. Sé que está yendo contra Moisés, sé que está yendo contra los levitas, pero de alguna manera sé que está bien. Yo siento que eso le pasó también a los sacerdotes. Sí, tomá, llévate, pero que no se entere nadie, porque esto es un lío bárbaro, que te estés comiendo los panes que solo le pertenecen a los sacerdotes. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Vamos a Hebreos, capítulo 7. Viene diciendo el capítulo anterior desde el versículo 19, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Wow, ese es Jesús, que pasó la cortina del santuario. Hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué les hace declaración? Ahora él es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Porque el libro de Hebreos lo escribieron para los cristianos judíos que quedaban en Jerusalén, que habían creído en Cristo, pero que les costaba dejar el sacerdocio levítico, les costaba dejar la tradición, les costaba dejar la circuncisión, les costaba dejar los rituales del templo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y el escritor de Hebreos les quiere decir, ya que creyeron en Cristo, crucen por completo a este nuevo sacerdocio. Crucen por completo esta fe. Ya no necesitan los sacrificios, ya no necesitan la circuncisión, ya no necesitan al sumo sacerdote del templo, ya no necesitan los rituales de purificación. Cristo es todo, en todo. Amén. Pero a ellos les costaba. Entonces el escritor de Hebreos le explica que Él es el Cordero, que su sangre fue suficiente, que Él es ahora el nuevo sumo sacerdote, que penetró el lugar santísimo y que no sale de ahí, se quedó ahí. Y por Él tenemos acceso también a Él. Pero claro, que diga que Jesús ahora es nuestro nuevo sumo sacerdote, le tenía que dar un poco de picazón a los que escuchaban en Jerusalén, porque ¿cómo que Jesús ahora es el nuevo sumo sacerdote si Él no es levita? Si Él no es de Leví. ¿Cuántos me están siguiendo? Si Él es Judá, Él es de la tribu de Judá. Entonces tiene que aclarar, según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec, ahora sí empezamos capítulo 7, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo.
Abraham venía de derrotar a los reyes enemigos y Melquisedec lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia. Y además, rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo, ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. ¿Qué misterio este Melquisedec? Dice, este Melquisedec no tiene padre ni madre, no se le conoce genealogía, no se le conoce principio, ni fin. Este fue el muchacho que bendijo a Abraham cuando vino de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio sus diezmos, su 10ª parte. O sea, reconoció en él un sacerdocio. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Consideren la grandeza de este hombre. Alguien diga conmigo la grandeza de este hombre. Porque, amado, la revelación del sacerdocio que hoy yo te quiero regalar te va a revelar la grandeza del sacerdocio que has recibido. Consideren la grandeza de este hombre. Ponemos en contexto un poquito. Si Moisés era lo más de lo más para los judíos, Abraham era el padre de Abraham. ¿Cuántos me están siguiendo? Abraham era el padre de Israel. Y lo que le está diciendo es que este Abraham, que era el padre de la fe, el patriarca de patriarca, reconoció en Melquisedec un sacerdocio. Y a Melquisedec le ofrendó. Y de Melquisedec recibió una bendición. ¿Me siguen acá? Consideren la grandeza de ese hombre, dice el escritor de Hebreos, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, que es el sacerdote que ellos conocían, que reciben el sacerdocio, tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. ¿Cuántos están conmigo en eso? Que el que bendice es superior que el que es bendecido. Amén. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Escuchen eso. Dice Jesús, el tema porque ustedes no entienden su sacerdocio, es porque él no es sacerdote según Leví, según lo que instituyó Moisés, según la ley, sino que él es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es también significa rey de justicia. Y si es rey de Salem, significa que es rey de paz. Quien su sacerdocio también fue más grande que todo lo que para nosotros era grande. Moisés, la ley, Abraham, porque hasta nuestro patriarca Abraham a él le ofrendó y de él recibió la bendición. Y si nosotros a los levitas, dice, le damos nuestros diezmos, porque reconocemos que ellos son sacerdocio y son mayores que nosotros, consideren la grandeza de Melquisedec, que Abraham le dio los diezmos a él. Y si Abraham le dio los diezmos a él, significa que Leví estaba en Abraham, porque Leví es hijo de Abraham, estaba en la simiente de Abraham, dándole su ofrenda a Melquisedec. En otras palabras, Leví le ofrenda a Melquisedec. Y necesita la bendición de Melquisedec. Ahora pueden entender por qué este David, que también era sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, cuando él pide los panes del templo, los sacerdotes dicen, sí, lleve. Y lleve para los muchachos también. Porque él podía danzar con efod, porque él podía calzarse efod y consultar al Señor. Porque, amados, él entendió un sacerdocio que era mayor que el de los levitas. Porque él entendió un sacerdocio que aún Leví tuvo que recibir la bendición de ese otro sacerdocio. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 7. Dice los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra.
estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos, para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Y vi otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se le había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Escuchen eso. No va a venir ese juicio hasta que ante los ángeles del cielo no pongan el sello sobre los siervos de Dios. Amén. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Diga conmigo, de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de Aser 12,000, de Neftalí 12,000, y así de cada tribu van a encontrar que hay 12,000 sellados. Amén. Hasta acá tenemos el pueblo de Israel. Todas las tribus. Ustedes ahora van a ver que esta multitud va a servir en el templo de Dios. Ya no solo Leví, sino también Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén, Judá, sellados para servir en el templo de Dios en los cielos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Después de esto miré, dice el versículo 9, y apareció una multitud tomada de todas las naciones. ¡Wow! Ahora ya no estamos hablando de otras tribus que van más allá de Leví. Ahora, después de esto, apareció una multitud tomada de todas las naciones. Argentina incluida. Tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. ¿De qué estaban vestidos? De túnicas blancas. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, hablando de los gentiles que estaban por todos lados, mirá, por eso todos vistieron de blanco hoy. Mira lo que pregunta el anciano: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Amado, me encanta que hay hasta ironía en los seres celestiales. El anciano sabía quiénes eran, pero le dice a Juan: che, Juan, recién contamos los 144,000 que eran de Leví, de Judá, de Rubén, de Gad, de Neftalí, de Efraín, de Manasés. ¿Y esos quiénes son?, le dice. Esos que están vestidos de blanco. ¿Qué esos que están de blanco? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Escuche lo que responde Juan: eso usted lo sabe, mi señor. Me perdí. Eso usted lo sabe, mi señor. Eso usted lo sabe, mi señor. Y él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Son los que están saliendo del proceso, de la prueba, de la purificación, de los fuegos de tribulación. Esos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. ¡Wow! Se me pusieron los pelos de punta. Esos que no conocés quién son, si no son de nuestra nación, son los que salen de la tribulación. Son los que salen de los fuegos de prueba. Son los que salen de los procesos. Son los que salen del zarandeo, donde el trigo es limpiado y donde solo queda lo puro. ¿Cuántos me están siguiendo? Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso, alguien diga conmigo, por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. ¿Dónde? Por eso, porque fueron blanqueados por la sangre del Cordero, porque pasaron la tribulación, porque permanecieron firmes hasta el fin, por eso están delante del trono de Dios. ¡Wow! Tienes un lugar de privilegio ahí. Y día y noche suba incienso. Día y noche son sacerdotes.
Son sacerdotes del altar de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios los enjugará toda lágrima de sus ojos. ¡Wow! Gloria a Dios. Estamos para un Selah ahora. No son en vano las tribulaciones. El domingo pasado entendimos que el sacerdocio es un privilegio. Y eso que apenas aprendimos de Leví. Eso que apenas vimos las vestiduras del levita. Pero dice que esta multitud viene vestida de blanco ante el trono. Flor dijo algo tremendo el domingo pasado. Por mucho tiempo pensamos en la armadura de Dios como una armadura romana. Y venimos a descubrir ahora que eran ropas sacerdotales. De que la coraza de justicia era la pechera, era el efod, de que el casco era el turbante, de que la tela que ceñía era la justicia, y que cada uno tenía ese símbolo, la justicia, la verdad, la salvación. ¿Y saben qué me dijo el Espíritu Santo esta semana? Cuando hablamos de que la novia se le ha concedido vestirse de blanco y resplandeciente, pensamos que es un vestido de novia. Son ropas sacerdotales. La novia de los últimos tiempos se vestirá de sacerdocio. Por muchos años la salvación ha corrido por las naciones, pueblos, el mensaje de esperanza, de fe, de perdón de pecados, y ha sido una era gloriosa. Pero la hora viene en la cual la palabra que llenará la tierra será una palabra de sacerdocio. Porque habrá un sacerdocio que camina con el digno y ejecutan los juicios sobre la tierra. Y traen la salvación a la tierra. Y juzgarán junto con Cristo todo enemigo del propósito. Y caminarán en la restauración de todas las cosas. Para eso no alcanza un evangelio solo de salvación, solo de perdón de pecados, sino que migremos a la segunda parte. Sí, Él guardó la vida de esos primogénitos, los salvó por la sangre del Cordero, pero para luego reclamar para sí mismo un sacerdocio. Pero también tienes que entender qué es sacerdocio. No sea que también pensemos que es el sacerdocio de los que los hebreos pensaban. No, este sacerdocio no es según Leví. Este sacerdocio, como dice de Melquisedec, no tiene padre ni madre, principio ni fin. Y hasta el día de hoy se tiene testimonio de que vive. Tiene una ley que es por sobre toda ley. Es un sacerdocio que es por sobre todo sacerdocio. Y acá es donde me terminó de partir la cabeza la prédica del domingo pasado. Porque dice en Éxodo 28, vamos un momentito a Éxodo 28. Y aquí es donde se reunieron para mí la figura del rey y el sacerdote. Vamos del versículo 26. 28, vamos del 28. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón, en el pectoral, para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Dice que el efod debe, por medio de esos cordones azules, estar unido a la pechera. El efod, que es de lino, tiene que estar unido a esa pechera
que es para impartir justicia. Porque, amado, donde Dios encuentra un sacerdocio fiel, encontró también un instrumento para impartir su justicia. No puede ir separado el efod de la pechera. Porque una novia que se viste de blanco, de lino fino y resplandeciente, es una iglesia que ejecuta sobre la tierra la voluntad de Dios. Que ejecuta sobre la tierra los juicios de Dios. Amén. Por eso cuando nos vestimos con toda la armadura de Dios, no es para salir a la guerra humana, sino que de momento que tú te ciñes de justicia, ejecutas juicio sobre la tierra. Desde el momento que tú declaras la palabra. Me encantó que Flor nos leyera un pasaje que no habla de la palabra como espada, sino como vara. Y ustedes van a ver que siempre que en el Antiguo Testamento Dios ejecuta juicio, es con vara de hierro. Siempre que tú ejecutas la palabra que está siendo hablada en el altar, estás ejecutando la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Quiero que me acompañen a Apocalipsis 12. Si alguien me quiere ir acompañando, voy a ir terminando con la guitarra. Porque cuando entendemos el sacerdocio que tenemos, qué tremendo que es el Evangelio. Porque cuando leíamos de los levitas, yo me acuerdo que yo decía, yo esto no llego, a esta altura no llego. Y ahora descubro no solo que fui llamado a un sacerdocio, sino uno mayor que el de los levitas. Y que no descansa sobre la dignidad del levita, sino en la dignidad del sumo sacerdote. Amén. Si querés cerrar tus ojos, vamos a ir terminando. Siento que hay muchas personas acá que han sentido la acusación del enemigo sobre su sacerdocio. Al igual que Josué, dice que sus vestiduras estaban sucias, pero que el ángel de Jehová estaba frente a él con un cambio de vestiduras. Nuevas vestiduras para el sacerdote. Porque, amado, Dios es el primero que está interesado en vestirte con ropa de sacerdocio. Pero al igual que a la iglesia de Apocalipsis, te dice, no digas, soy rica, estoy vestida, veo. Cuando estás desventurada, ciega, pobre y desnuda. Más bien compra de mí oro, lino fino y colirio, para que entonces seas rica, estés vestida y veas. Muchas veces o nos mata ostentar una espiritualidad que no tenemos, que no estamos viviendo realmente en este tiempo, o nos mata la acusación de Satanás. Dios no quiere ni que digas, no, soy sacerdote de Dios, aleluya, y por dentro estés ciego, pobre, desnudo. Ni tampoco que digas, soy un miserable, y creas la acusación de Satanás. Él quiere que tomes de él lino fino, que compres de él oro refinado, que tomes del colirio, y te digo, mi amado, verás, estarás vestido de un nuevo sacerdocio y serás rico con toda riqueza en gloria en Cristo Jesús. Por mucho tiempo yo miraba sacerdocio de los levitas y la pulcritud y la santidad,
y todo lo que debían cumplir para ser dignos de ese sacerdocio, yo decía, yo no doy la talla de un sacerdocio. Pero hoy yo vengo a revelarte no solo que Dios te está llamando a un sacerdocio, porque es la recompensa que Él espera de nosotros por la salvación con la que nos ha salvado, por la sangre del Cordero que ha sido vertida. No solo que Él te está llamando a un sacerdocio, sino que incluso a uno más grande que el de Leví, a uno mayor que el de Leví, a uno que incluso Leví le rindió tributo. Un sacerdocio que incluso a Abraham, Israel, le rindió ofrenda. Un sacerdocio para el que incluso no necesitas linaje. Oh, David quería ser sacerdote de Dios. Algo le gritaba en su interior, tú eres sacerdote. Pero él miraba su linaje y decía, yo soy Judá. Hay gente acá que algo le grita en su interior, hey, tú eres sacerdote de Dios, tú eres siervo de Dios, tú eres sierva de Dios. Pero mira su linaje, mira su historia, mira su currículum. Y dice, no, pero yo vengo de Judá. Pero dice, el Señor ha jurado perpetuamente y ha dicho, tú eres sacerdote para siempre, porque es según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio que viene por revelación de que lo que Él busca en la tierra es un sacerdocio. Revelación de que Leví nunca fue el plan original de Dios, fue el plan B por la rebelión que hubo en el desierto. Pero Él quería de todo Israel un pueblo de sacerdotes. Y que cuando este evangelio salió a los gentiles y cuando los ojos del Señor buscaron en toda la tierra y llegaron a La Plata, llegaron a Berisso, llegaron a Ensenada, llegaron a tu barrio, los ojos del Señor siguen buscando por toda la tierra sacerdocio. Uno al que accedes no por Leví, no por linaje, no por la ley de Moisés, sino por uno que es más grande que la ley de Moisés, que es más grande que los levitas, que es más grande que el sábado, es Señor de todo. Y es digno, y es digno, y es digno. Y el que es digno, te dice, los que confían en Él no son defraudados. El que confía en la piedra viva, desechada por otros, para el que confía en Él, viene a ser la piedra fundamental de toda su casa. Viene a ser el secreto, el ingrediente secreto. Viene a ser la piedra angular de toda su edificación, la cual no perecerá, la cual no podrá ser derribada. Yo te digo, si tú confías en este sumo sacerdote que entró al lugar santísimo e intercede para siempre por los santos, no serás defraudado. No serás defraudado. Y es más, tú vendrás a ser una piedra viva. Ya no un ladrillo de Babilonia, ya no un invento de la religión, ya no un número que le sirve a Babilonia, que le sirve a la religión, que le sirve al sistema del mundo y de la reina del cielo, sino una piedra viva, que es conformada a la imagen del que ve, que es conformada a la imagen de un sacerdote, según el orden de Melquisedec, un rey y sacerdote.